Hola, mi nombre es Angélica y te doy la bienvenida a mi estudio. Hoy quiero que conversemos sobre acuarelas y más específicamente sobre cómo empezar a pintar en acuarela. He sido muy curiosa para explorar diferentes técnicas y no me he casado con ninguna. De hecho, yo en redes me defino como una artista mix media, justamente porque yo mezclo mis técnicas indiscriminadamente. Realmente todo esto lo cuento porque la forma en la que yo llegué a la pintura y específicamente a la acuarela fue porque siempre tuve curiosidad sobre cómo empezar a pintar, y cuando empecé a consumir contenido de arte en redes, mis referentes realmente utilizaban materiales de arte muy costosos o pues materiales de calidad, y pues tiene todo el sentido del mundo porque si tú quieres un trabajo de calidad pues debes invertirle también al material que vas a utilizar. Pero cuando uno está empezando no es necesario invertirle tanto dinero. Primero porque hay un riesgo de que esta técnica que voy a explorar por primera vez no me guste. Y segundo porque pues voy a perder mi plata. Entonces hay un riesgo por todo lado, y yo pienso que, y siempre lo he sostenido para todas las técnicas en las que me vaya a adentrar por primera vez, y es que uno debería hacer inversiones muy pequeñas o pues más bien modestas en torno al material con el que yo voy a usar para aprender. Entonces el propósito de este video es básicamente contarte en la marcha que fui aprendiendo, porque yo fui comprando, experimentando, de repente dándome cuenta que no necesitaba ciertas cosas o que hubiera sido mejor comprar otras, cuáles considero en este momento que serían como los básicos para empezar. Si te gusta y si te amañas con esa técnica, pues empiezas a comprar, invertirle más dinero al resto de material, de pinturas de más calidad, de papel de marcas más costosas, pero al inicio, como te dije, pues no es necesario. Entonces te voy contando pues qué cosas funcionaron para mí. Bueno, por acá tengo algunos de los materiales básicos para empezar a pintar, pero les voy a contar un poco sobre cada uno para entender cómo fue que llegué a la conclusión de estas elecciones. En primer lugar, el papel de acuarela. Cuando yo empecé a pintar pensé que cualquier papel grueso me servía, entonces esta es una de mis primeras metáforas de dibujo. Y el papel es grueso, pero pues tampoco es tan grueso como para pintar en acuarela. Entonces el papel, cuando uno empieza a pintar con esto, pues se traspasa, se pandea. Entonces en su momento yo pensé que con esto iba a ser suficiente, pero me di cuenta que no, porque pues realmente el papel no está diseñado para eso, no te va a absorber bien la pintura. Entonces también se empieza a ver como en textura pues la textura no se ve tan chévere. Y si yo empiezo pues como a arrastrar el pigmento, o si humedezco el papel, pues se va a arrugar más, se va a empezar como a hacer bolitas porque se empieza a deshacer el papel. Entonces claramente pues esta no es la mejor opción. Entonces mi primer aprendizaje fue que cualquier papel no me sirve para pintar en acuarela. Y aquí viene mi primera recomendación. Este papel es del Dollar City. Es una opción súper barata, porque realmente pues no recuerdo si esto ya está a mayor precio o si sigue a 14.000, pero pues este papel es muy bueno. Tiene 300 gramos, vienen 20 hojas. La calidad, para empezar, la verdad es muy buena. Entonces está la textura que es así como rugosita, y esta textura acá que es lisa. Entonces cuando uno empieza a pintar en acuarela, cualquiera de las dos sirve para generar resultados diferentes. Ambas son, pues la verdad es que eso es a preferencia. Hay personas que les gusta más esta textura de aquí, justamente porque cuando uno pinta y las transparencias van dejando entrever esa textura, y a veces funciona según el efecto que yo quiera dar. Entonces aquí digamos que cuando yo voy haciendo cualquier transparencia con una pintura, pues me va mostrando también esta textura. A veces esto es deseado, pero si yo quiero pues tener un resultado tal vez más prolijo, pues elegiré el lado de acá que es más liso, y pues sencillamente me va a servir también, pero pues ya no va a dejar ninguna textura. Entonces es según el resultado que cada quien quiera, desee o necesite pues reflejar en sus ilustraciones. Cualquiera de los dos lados sirve. Uno puede ensayar en ambos lados y pues cualquiera está bien. La ventaja de este tipo de papel, pues justamente que es como está diseñado para acuarela, pues no se va a arrugar, no se va a pandear, no va a cambiar. Incluso lo puedo humedecer antes de aplicarle la pintura y pues también va a resistir igual de bien. Entonces si yo quiero lograr pues un húmedo sobre húmedo, también lo voy a poder conseguir. Realmente es un buen papel, principalmente porque es muy económico. A mi parecer es bastante asequible y tiene una buena calidad para experimentar. Entonces mi primera recomendación de papel pues sería este.
Pasando a los pinceles, tengo estos aquí, pero quiero explicarles primero mi primera lección de pinceles. Cuando fui a buscar pinceles, pues compré un kit que venían varios. Por acá conservo aún algunos de ellos. Cuando yo elegí este set de pinceles, pues aquí hay de todo. Hay pincel plano, hay pincel angular, hay pinceles redondos de todos los tamaños. Incluso hay estos que son como, esto parece como una lengua de gato, pero es muy chiquito. Y el tema con estos pinceles es que si yo voy a pintar en acuarela, pues realmente los pinceles planos no son tan necesarios. Entonces, pues aquí en esta inversión estoy subutilizándola porque hay varios que no estoy utilizando en este momento. Lo que llevó a mi segunda elección de pinceles, eso los conseguí por Amazon, porque empecé pues como a informarme un poco mejor sobre qué tipo de pincel necesitaba para pintar en acuarela, y me di cuenta que son estos redondos, de pronto en diferentes tipos de grosor. Entonces este set sí era puro pincel redondo, pero algo de lo que me di cuenta es que la mayoría son más gruesos, no son tan finos, y la punta tampoco está muy definida, y pues la verdad es que eso hace una gran diferencia en los resultados que uno vaya a obtener para los trazos que uno da. Pero sí son pinceles gruesitos que tienen buena cavitación, que es básicamente como la cantidad de agua que pueden guardar en el trazo. Entonces ensayar pues este pincel, digamos que uno aquí ya se percata de que los pinceles de tamaño grande pues son necesarios cuando uno quiere abarcar pues mayor superficie. La calidad de las cerdas es necesario tenerla en cuenta para entender cómo es que él transporta el agua a la hoja y cómo la lleva a lo largo del trazo. Pero la punta también es necesaria porque eso también me permite pues como hacer detalles más finos. Yo siento que en esta de repente la punta no está pues como tan definida, dado que la mayoría de aquí eran pues más gruesos que delgados. Mi siguiente compra de pinceles fue pinceles delgados. Estos de aquí los compré en Temu, y aquí pues la mayoría son muy finitos y de pinceles también muy delgaditos, unos más largos que otros, que esto también se agradece mucho cuando uno va a hacer pues como líneas. A mí me gusta mucho en mis ilustraciones involucrar como trazos de líneas en las texturas. Vienen aquí numerados, aunque algo que he aprendido es que esta numeración no es universal ni estándar, sino que cada marca pues tiene como su parámetro de numeración. Entonces digamos que si yo aquí encuentro un pincel 6, no significa que va a ser exactamente igual de grueso que el pincel 6 de aquí ni el de aquí. Entonces pues realmente no es un parámetro para comparar entre marcas, sino dentro de la misma colección de pinceles. Entonces estos pinceles pues más delgaditos a mí se me hicieron muy necesarios porque a mí me gusta hacer muchos detalles pues delgados. Entonces sí me hacía falta respecto al kit anterior que tenía, que compré por Amazon, que son más gruesitos, y le hicieron un buen complemento. Pero pues nuevamente me llené de pinceles porque pues esto también es una cantidad bastante grande, y pues con toda sinceridad uno no los utiliza todos, o uno no es que extrañe uno más que otro. Con tener una punta definida uno va encontrando sus favoritos, esa es la realidad. Lo que me lleva a mi siguiente conclusión es que realmente uno no necesita pinceles de todos los tamaños. O sea, si hay una marca que tiene enumerados desde el 1 hasta el 15, yo no necesito los 15 pinceles. Realmente necesito un par de pinceles de muy buena calidad, pues que uno ya sepa que es una marca buena. A mí con Franco Arte me ha ido muy bien, y nuevamente aquí pues están las numeraciones, que el 0, el 2, el 10, pero pues yo no voy a comprar cada número, sino que sencillamente trato de ver uno que sea pequeño, uno más mediano, uno más grande, por lo mismo, porque necesito uno más grande para abarcar áreas muy grandes, uno mediano para pues llegar a ciertos detalles que no requieren pues toda esta dimensión, pero pues que igual necesitan de cargar de algo más de pigmento, y uno pequeñito para hacer detalles más finos. Realmente con 3 pinceles de buena calidad que uno consiga es más que suficiente, y Franco no es una marca muy costosa, así que me parece una gran elección para empezar. Y un par, o sea, realmente 3 tamaños, pequeño, mediano, grande, y con eso es más que suficiente para poder adentrarse y explorar diferentes tipos de ilustración. Y conforme uno vaya viendo pues como qué tipo de necesidades va teniendo uno en su trabajo, justamente uno puede ya adquirir un tamaño diferente, un tamaño intermedio, uno más grande si se hace necesario. Pero realmente para empezar me parece que esto es una gran elección. Siguiendo con la pintura, cuando yo empecé con acuarelas de tubo. A mí el
pigmento en tubo me parece que es mucho mejor y ofrece resultados más vibrantes que el pigmento así en Godet. Pero de las primeras opciones que yo probé, me parece que esta fue de las mejores, justamente porque es una marca muy buena, que es Winsor & Newton, y es una paleta pequeña. Son 12 pigmentos y todos son pues colores básicos, muy necesarios. Algunos pues como ya verán están más gastados que otros. Y pues esto tiene que ver con el tipo de ilustración que yo hago. Mi ilustración es más enfocada a la botánica, así que siempre utilizo más colores tierra, más color amarillo, o este carmesí alizarina, que también me gusta mucho más que este que es un poco más anaranjado. Entonces varía mucho según el tipo de ilustración que uno haga, las necesidades y pues el uso que uno le dé. No tengo como recomendar pinturas ni de Temu ni de Dollar City. Me asusto porque yo he probado los acrílicos del Dollar City, la verdad es que no me gustan, me parece que no cubren bien, entonces no sé qué tal será la calidad de las acuarelas. Pero la verdad no me he aventurado justamente porque pues no necesito, a mí no me gusta llenarme de un montón de material que no voy a utilizar, me parece que no es una inversión necesaria. Entonces si yo tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, yo diría que compraría un set de estos o tal vez acuarela en tubos, pero no tantos colores, no sets que vienen de 20 o 10 colores, sino unos 3 o 4 que son básicos, pues son de repente un azul ultramar, un carmesí y un amarillo. Entonces, como las acuarelas trabajamos con transparencias, pues no es necesario tener un color blanco para aclarar los colores, sino sencillamente mezclarlos con más agua para tener más transparencia de ese color e irle agregando pigmento entre capas para poderlo oscurecer. Entonces yo me iría más por un gris de paint. Entonces este gris, la verdad, lo he utilizado. No me gusta oscurecer los pigmentos con gris, pero pues cuando se hace necesario utilizar, por ejemplo, un negro, prefiero el gris, que también da unos resultados muy bonitos. Entonces si yo tuviera la oportunidad de empezar con acuarelas de tubo, la verdad es que elegiría esos colores. Bueno, y ahorita continuando con las paletas, yo tengo un video en donde hablo de paletas para todo tipo de técnicas, pero aquí específicamente para hablar de acuarelas haré un resumen. Puedo utilizar o paletas de plástico o paletas de porcelana o pues como de cerámica, que para esto me sirve cualquier plato. Entonces yo por ejemplo tengo este plato y aquí mezclo no solo acuarelas sino también wash y me sirve igual. La mezcla de acuarela es mucho más cómoda porque no se separa, sino que se conserva como en un solo espacio, entonces es muy chévere ver pues como acá la mezcla de color. Él se queda por la misma textura del material, se queda pues como en un área muy específica. ¿Qué pasa? Pues las paletas de cerámica realmente pues obviamente son muy pesadas, eso no se puede transportar a ningún lado, y la comodidad de la acuarela también es poderla transportar a otras partes, aparte que es más frágil, esto se puede quebrar, entonces pues no es la mejor elección, pero pues está chévere tenerla cerca. Yo regularmente utilizo o la tapa del set de acuarela que estoy utilizando, o también tengo una paleta específica para eso. Es esta de aquí, que es cerrada, entonces eso impide que le entre polvo y que me manche las pinturas. Tiene bastante espacio aquí, amplios para mezclar. Si yo quisiera empezar nuevamente a pintar en acuarela, mi primera elección de paleta, pues realmente no compraría una paleta pues como tan grande, porque no se hace necesario. Realmente desde un plato chiquito que tengas vos en la casa hasta la misma tapa de las acuarelas o cualquier paleta, las paletas de plástico son muy baratas. Por ejemplo, esta fue una de mis primeras paletas y fue súper barata y todavía la conservo. Se manchan un poquito, sí, pero pues para empezar la verdad es que son súper prácticas y útiles. Entonces esta sería una de mis primeras elecciones de paleta, o sencillamente si mi paleta tiene tapa, pues con esto me bandeo y es más que suficiente. Bueno, por acá también tengo otros elementos de los que me gustaría hablar, que parecen accesorios pero realmente no lo son muy necesarios para el momento de pintar, porque cuando nosotros vamos a pintar no es necesario que seamos súper expertos en dibujo, que tengamos lápices con todas las durezas que existen en el mercado, ni el 2H al 6B. Realmente yo nunca he hecho inversiones muy grandes en lápices. Yo no he explorado mucho el dibujo en grafito, así que para mí con un portaminas ha sido más que suficiente. Yo siempre utilizo el .7, también pues las minas obviamente del mismo grosor. Yo no me caso con ninguna marca, sencillamente que sean pues .7 para mí es más que suficiente.
el borrador. Este es miga de pan y este borrador es muy chévere porque no deja tanto residuo, entonces eso es muy bueno porque cuando uno está dibujando o va a limpiar pues lo que va borrando, pues a veces uno hace ese movimiento como de ir así y entonces de repente eso puede manchar el papel, así que esto pues no deja tanto residuo del borrador cuando uno va quitando lo que no necesita. Y adicional a eso, incluso más importante aún que el borrador de miga de pan, diría yo que es la goma de borrar. Para mí esto es fundamental al momento de pintar porque pues hay gente que utiliza limpiatipos. Yo la verdad nunca he ensayado los limpiatipos y no puedo recomendarlos. Yo sé que son como azul, es una goma así, pero es azul y no sé qué tan buena sea o si mancha el papel. La verdad nunca la he ensayado. Yo compré este de Faber-Castell hace tiempo, nunca lo he cambiado, me sirve aún. Sencillamente lo chévere de esto es que es una goma moldeable y pues que puede eliminar el rastro del grafito sin necesidad de borrarlo. Entonces eso me parece muy chévere porque no me va a manchar el papel, no me deja residuo y me deja una sombra de lo que era la ilustración, así que no la retiro del todo y me permite a mí ver por dónde va el dibujo para pintarlo y que no quede primero pues la marca del lápiz súper pronunciada ni que tampoco se desaparezca del todo porque pues necesito ver por dónde pintar. Entonces a mí esta goma moldeable de Faber-Castell me ha parecido espectacular, la amo y la recomiendo. Yo sé que en el Dollar City también venden una goma moldeable y nunca la he ensayado, si la llego a ensayar les contaré, pero con esta la verdad ha sido para mí más que suficiente, así que esto para mí es un esencial al momento de pintar en acuarela. Por otro lado voy a hacer mención especial a la cinta de papel. Esta cinta azul se supone que no es tan abrasiva como la cinta de papel beige, que es esta acá. Pues yo imagino que esto debe tener un nombre más técnico, pero así les diré yo, por obvias razones. Ahorita cuando uno usa papel de acuarela, pues a pesar de que está diseñado para pintar en acuarela, pues igual se está pandeando un poquito. Y él cuando se seca puede recuperar un poquito más la forma, queda un poquito más plano. Pero cuando uno va a pintar, entonces lo que se suele hacer es que el papel, digamos, se desprende aquí del bloc y se fija a una superficie plana con cinta. Entonces digamos que esa es una forma de trabajarlo para que no se arrugue tanto, o incluso a la mesa directamente. Entonces lo que yo haría sería pues tomar un pedazo de cinta, e incluso también sirve como para aislar la zona y que digamos que un borde quede sin pintura. Entonces uno pues desprende un pedazo y lo pega, aunque esta cinta a mí me parece que sí es un poquito abrasiva con el papel, así que lo que yo hago siempre es como quitarle un poquito el pegante para que no me maltrate el papel y no me lo vaya a rasgar al momento de pegarlo, porque el papel, a mí me parece que este pegante sí es un poco abrasivo con el papel. Y ya, entonces uno lo pega aquí directamente, lo fija aquí como a la superficie, en este caso pues lo voy a fijar a la mesa. Puedes usar o esta cinta, incluso esta también, haciendo lo mismo pues como de retirarle el pegante contra la ropa, contra la piel, para que no quede tan abrasivo contra el papel, porque a veces pasa que uno va a retirar la cinta, a veces pasa que se desprende un pedazo del papel. Digamos que si yo voy a pintar pues sobre eso, me sirve también como borde, no pintar esa zona que está con la cinta, sino que dejarla como un borde blanco y aislarla de la pintura justamente. ¿Qué otro elemento me queda por mencionar? Bueno, la toalla. La toalla es muy necesaria para secar los pinceles, justamente para quitarles también exceso de pigmento, porque a veces llevamos como mucho y para no llevar todo eso al papel y que se nos manche o que nos quede en excedente, pues sencillamente lo limpiamos un poco con la toalla. Así que este elemento es fundamental también. El vaso de agua, aquí solo tengo uno, pero regularmente se tienen dos. Yo trato de tener siempre dos, aunque este no lo tengo lleno de agua, pero siempre es uno para limpiar los pinceles, el otro para tomar agua clara, para clarear pues como los colores. Y es necesario que no sean como el mismo, porque del agua sucia que yo voy a utilizar para mezclar o para activar la pintura, pues se puede manchar con el agua sucia. Entonces aquí voy a retirar la cinta, y como les decía, esta cinta suele levantar un poco aquí el papel. Ahí no hice bien la tarea de quitarle el pegante a la cinta y pasan estas cosas. Entonces es bueno o invertirle a una cinta mejor, o sencillamente a quitarle bien el pegante, para que al momento de fijarla al papel
pues no vaya a pasar esto y no vaya a rasgar todo, e incluso pues aquí solamente se llevó parte de lo que no estaba pintado, pero de repente puede que ale más y se lleve parte de la pintura. Es importante tener en cuenta que este tipo de cosas pueden pasar. Un elemento que yo también quisiera pues como hacerle una mención, los pinceles de agua. Esos pinceles son exclusivamente para acuarela. ¿Y cuál es el lío con esto? Pues que son pinceles que los llenamos con agua y que los vamos apretando para que vaya liberando la pintura por acá. Entonces aquí a este le voy a echar agua. Estos tienen una curiosidad y es que normalmente no se enroscan hacia la dirección que uno cree, o sea, uno afloja las cosas así, pero ellos se aprietan así. Y si yo lo quiero apretar, como si fuera a apretar algo, realmente así es como se afloja. No sé por qué, y creo que ya he visto que ese es el caso de muchos de estos o de casi todos estos pinceles de agua. La cuestión es que si uno va apretando aquí, él va liberando agua. Entonces uno puede pues utilizarlo aquí para humedecer la pintura y también como para aclararla si uno necesita más agua o si sencillamente pues va a activar las pinturas, pero funciona igual que un pincel, sencillamente es que el agua está aquí. Y esto sirve básicamente para los kits de viaje, para trabajar en exteriores. No es necesario cargar pues todo el bote de agua gigante, sino que sencillamente uno lleva pinceles de agua y con eso es suficiente para activarlo, incluso para lavarlos, porque cuando uno los quiere lavar pues escurre más agua y lo frota contra la toallita y ahí pues ya se limpia. Entonces de aquí ya sale agua limpia. Y ya, este es un buen elemento, me parece que es un buen elemento también para empezar. Si uno quiere empezar y pintar en exteriores, me parece que es súper útil y súper práctico para llevar. Por ejemplo, esta paleta con un pincel de estos, pues ya con esto puedes pintar en exteriores y no es necesario llevar tantas cosas ni mucho más. La cajita no te va a ocupar tanto espacio como un montón de tubos de acrílico o de wash. Entonces es una opción cómoda para viajar también. Incluso los pinceles, hay pinceles que son como este, que son como de viaje, entonces vienen cubierto aquí y pues realmente no ocupa tanto espacio como un pincel o una colección de pinceles pues más amplia. Estos pinceles para guardar también los venden en todos los grosores, así que también es una buena opción si uno ya quiere dar el paso siguiente y pintar en exteriores. Muchachos, ustedes llegaron hasta aquí, yo les agradezco de corazón, agradezco que hayan visto el video, espero que se lleven algo de valor, que mi experiencia les sirva de una forma u otra para tomar sus decisiones al momento de aventurarse a la técnica de la acuarela. En el proceso de aprender sobre arte y sobre cualquier técnica, lo importante es aventurarse a practicar. No hay mejor maestro que practicar, que ser muy curiosos y abiertos también a los resultados y al error, porque a veces somos muy críticos con nosotros mismos y con nuestro proceso porque queremos que todo salga bien inmediatamente y no todos los procesos funcionan así. Todo proceso tiene una curva de aprendizaje, pero no hay nada como aventurarse realmente a practicar, entender las técnicas por nosotros mismos, no solamente porque alguien nos dijo que es fácil o difícil, sino sencillamente porque nosotros tuvimos la disposición de experimentar y de aprender. Así que también me gustaría dejar ese mensaje. No es necesario ser ni el artista más experimentado ni el académico más prolífico para poder disfrutar del proceso de crear y de hacer arte con nuestras manos. Realmente eso es algo que está en esencia a disposición para cualquier persona que esté en apertura de crear. No necesariamente la creación se remite a pintar o a dibujar, sino a cualquier cosa que salga de nuestra mente y de nuestro corazón para poderlo crear con nuestras manos. Entonces les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión.